A continuación vamos a tener a nuestro primer expositor, quien nos acompaña por videoconferencia. Se trata de Pedro Brieger, licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, quien se ha desempeñado como docente titular de asignaturas como Periodismo Internacional, Sociología del Medio Oriente y Políticas de Desarrollo en el Nuevo Orden Internacional. También ha sido conductor de varios programas periodísticos y su labor investigativa ha sido ampliamente premiada. Actualmente se desempeña como director de Nodal.am, Noticias de América Latina y el Caribe. Su labor en el ámbito académico es reconocido en el ámbito de los estudios de Medio Oriente, con varias conferencias, trabajos de investigación y libros publicados en su haber. Hoy nos presenta el tema Comunicación en América Latina y Desarrollo de Nodal. Rogamos por favor guardar un poco de silencio, tomar asiento para poder escuchar al licenciado Pedro Brieger. Licenciado, buenos días. Buenos días, un gusto estar, por supuesto, con ustedes. Lamentablemente no puedo estar en Cuenca en vivo y en directo porque por razones de trabajo he tenido que quedarme en Buenos Aires. Sé que tengo un breve tiempo, sé que también las teleconferencias a veces tienen dificultades técnicas, así que trataré de ser breve en algunos puntos centrales que considero importantes compartir con ustedes y que seguramente han estado debatiendo en esta jornada. Como bien dijeron, nosotros estamos saliendo en vivo ahora también por Nodal AM, el primer portal de noticias dedicado exclusivamente a América Latina y el Caribe, y creo que la existencia de Nodal tiene mucho que ver con la conferencia que ustedes están realizando, porque la primera pregunta que todos nos hacemos cuando trabajamos en periodismo es ¿qué es noticia? Uno podría preguntarse, ¿este seminario o conferencia donde estamos participando es noticia o no? Para algunos sí, por eso estamos acá comunicándolo por Nodal AM en directo. Para otros no, ni siquiera toman en cuenta este evento. Cuando uno comienza a trabajar en el periodismo, cuando uno estudia periodismo, una de las primeras preguntas que se hace justamente es ¿qué es noticia? Y siempre se enseña que cuando un perro muerde a un hombre o a una mujer, esto no es noticia, pero si un hombre o una mujer muerde a un perro, esto sí es noticia. Y claro, como la noticia se ha convertido en un show, ya prácticamente cuesta llegar a una conclusión o definir qué noticia importa. ¿Importa realmente que se ha abierto una nueva escuela para discapacitados? ¿O esto no puede competir con un escándalo, con un asesinato, con una violación, con sangre que vemos permanentemente en la pantalla? Y por el otro lado, la trivialización de la noticia. Nosotros nos enteramos en América Latina que hay una nevada en Alaska, por ejemplo, o en cualquier otro punto de los Estados Unidos, y esto aparece probablemente en la mayoría de los informativos del Ecuador. Ahora, ¿realmente importa en Guayaquil cuando hay una nevada en Alaska? Y esto tiene que ver con la construcción de una agenda mediática. ¿Cómo se construye una agenda mediática? ¿Quién determina qué es importante? Lamentablemente, nosotros todavía seguimos teniendo una agenda mediática manejada por los grandes medios de comunicación, influenciados por las grandes agencias de noticias. Y en primer lugar, de Estados Unidos y de Europa. Por lo tanto, nos seguimos enterando mucho más de lo que sucede en Europa y en Estados Unidos de lo que sucede en nuestra propia región. Hace pocas semanas yo estaba en Venezuela y conversando con algunos ministros me decían que ellos hasta hace unos años atrás sabían muy poco de lo que sucede o de lo que sucedía en Bolivia o en Paraguay. Y yo podría decir que hace 10 o 15 años éramos muy pocos los que seguíamos las noticias en la Argentina o en Uruguay sobre lo que sucedía en Ecuador. Y seguramente hasta el día de hoy, mucho más periodistas de la Argentina conocen ciudades de los Estados Unidos y han visitado ciudades de los Estados Unidos de lo que conocen del Ecuador. Y tal vez no puedan nombrar más de 5 ciudades ecuatorianas y en el mejor de los casos, muchos o algunos de ellos han visitado Ecuador. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos sigue importando más lo que sucede en un pueblo remoto de los Estados Unidos si entran a matar 5 o 3 estudiantes de lo que puede estar pasando en Bolivia o en Paraguay? Pero esto no es una pregunta abstracta. Tenemos ejemplos muy concretos. Hace 2 semanas hubo elecciones en Guyana. Guyana es un país de América del Sur, forma parte de UNASUR. ¿Cuántos medios de comunicación regionales informaron de las elecciones en Guyana? Muy pocos.
Yo estuve haciendo un seguimiento al respecto. ¿Cuántos van a informar de las elecciones que hay en Surinam dentro de 2 días, dentro de 3 días, perdón? Y seguramente muy pocos, porque en nuestro horizonte Guyana y Surinam no existen. Es verdad que uno puede decir que Guyana y Surinam tienen que ver con una colonización británica en el caso de Guyana, holandesa en el caso de Surinam, y que hay diferencias lingüísticas, históricas, culturales. Es verdad, pero estos dos países hoy forman parte de UNASUR, y estos dos países se manifiestan partidarios de reforzar UNASUR. Por lo tanto, nos tiene que importar mucho lo que sucede en Guyana y en Surinam. Y además, no depender tanto de las agencias de noticias internacionales. Ernesto Samper está en Quito, hoy es el secretario general de UNASUR, y aunque parezca increíble, gran parte de la agencia mediática de Ernesto Samper todavía nos la brinda la agencia EFE de España. ¿Qué significa esto? Que un colombiano, un ecuatoriano, se sigue enterando mucho más de lo que sucede con Ernesto Samper, si es que se entera lo que sucede con las giras y los encuentros y las entrevistas que realiza Ernesto Samper, de lo que brindan las agencias de noticias europeas, mucho más que las agencias de noticias locales. Esto implica que nosotros tenemos un problema, y en este sentido me parece que la conferencia que están realizando ustedes en Cuenca es doblemente importante. Por un lado, debatir estos temas, qué es la agenda mediática, y por el otro lado, también tratar de modificarla, porque de eso se trata. Nosotros tenemos que tratar de modificar la agenda mediática impulsada por los grandes medios de comunicación. Les voy a dar un ejemplo muy concreto, muy afecto también a lo que sucede hoy en Ecuador. Ustedes tienen un gran proyecto que se llama Yachay, que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico. Nosotros en Nodal le hemos dado muchísima difusión a lo que sucede en Yachay y lo que se está haciendo en Ecuador. Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación de la región lo ignoran, pero resaltan cualquier noticia científica o tecnológica que venga de los Estados Unidos. Las agencias de noticias internacionales están muy aceitadas al respecto. Entonces, si se investiga una mano para implantar a un joven en alguna universidad de Alabama o Mississippi, nos enteramos si esto será reproducido por una radio del Ecuador, será reproducido por una radio de Buenos Aires. Pero si hay un desarrollo tecnológico de una mano en México, en Nicaragua o en Guatemala, seguramente no nos enteraremos. ¿Qué implica esto? Que la mayoría de los que viven en América Latina y el Caribe considera que el desarrollo científico y tecnológico se hace prácticamente en Estados Unidos y en Europa, como si América Latina y el Caribe no tuviera desarrollo científico y tecnológico, cuando lo hay y mucho. Por eso desde Nodal nosotros hemos abierto diversas páginas, más portales de noticias, para difundir lo que sucede en América Latina y el Caribe. Por eso tenemos una página que se llama nodaltech.am. Todos nuestros portales terminan en .am. Nodaltech, ¿qué hace? Brinda información de ciencia y tecnología solamente de América Latina y el Caribe. Tenemos Nodal Universidad para tratar de interactuar entre las diversas universidades de América Latina y el Caribe, que haya desarrollo, que haya científico y que comiencen a conectarse los investigadores que hay en la región. Tenemos Nodal Economía para vincular también los temas económicos de la región, aunque parezca increíble, hasta la creación de este portal, salvo un portal peruano que se llama América Economía, no hay portales dedicados a la economía de América Latina y el Caribe, y tampoco había portales de cultura. Hoy tenemos Nodal Cultura, cuyo objetivo es también vincular desde el punto de vista cultural. Siempre doy el ejemplo, lo he dado en Ecuador en más de una oportunidad. La misma semana que murió Joey Arroyo, ese gran cantante colombiano, casi todos los medios de comunicación del mundo, y también por supuesto América Latina y el Caribe, informaron sobre la muerte de Amy Winehouse, esta gran cantante británica. Pero muy pocos, salvo en Colombia, Ecuador y Venezuela, se enteraron de la muerte de Joey Arroyo o de su funeral, que fue masivo. Desde Nodal Cultura tratamos de modificar esto, damos información para integrar América Latina y el Caribe. Por eso tenemos un portal que se dedica a temas
políticos en general, donde estamos transmitiendo esta teleconferencia. Tenemos Nodal Tech, tenemos Nodal Universidad, Nodal Economía, Nodal Cultura, para que ningún periodista en América Latina pueda decir no tenemos información sobre América Latina y el Caribe. Por eso seguimos dependiendo de las agencias de noticias internacionales. Creo que después de Prensa Latina, después de la creación de Telesur, ahora también con Nodal.am, ya los periodistas no pueden decir que no hay información de América Latina y el Caribe. Esto es una breve introducción, me dijeron que tenía muy poco tiempo para conversar con ustedes, también por unas cuestiones técnicas. Si tenemos tiempo, estoy abierto a alguna que otra pregunta, estoy a vuestra disposición.